Muy buenos días, muy bienvenidos una vez más a su segmento Consultando al Pastor. Agradecidos del Señor una vez más que nos permite poder estar con ustedes para responder las preguntas que ustedes nos han enviado. Y queremos de inmediato ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. ¿Pueden los cristianos tomar bebidas alcohólicas? Bueno, este es un tema que ha generado muchas controversias, muchos debates dentro del cristianismo. Algunos se pronuncian a favor, otros se pronuncian en contra, pero lo que nosotros debemos hacer es siempre ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque al final de cuentas, quien tiene la razón es nuestro Dios. La Biblia es nuestra guía, no solamente de fe, sino también de práctica. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto? Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos decir aquí. Lo primero que nosotros debemos decir es que en la palabra de Dios no encontramos ningún texto, ningún pasaje que prohíba al creyente, que prohíba al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, de manera directa, el tomar alcohol. No hay un texto, o sea, no hay un pasaje en la Escritura donde nosotros podamos ir y de manera clara, de manera evidente, que nosotros podamos ver en él una prohibición a la ingesta de alcohol por parte del creyente. Ahora, si nosotros encontramos en la palabra de Dios muchísimos textos que que prohíben el que el creyente se embriague, que el creyente tome bebidas, tome alcohol hasta embriagarse. Y alguien podría decir, bueno, pero lo que pasa es que para que una persona se embriague, tiene necesariamente que tomar alcohol. Sí, eso es cierto. Sin embargo, debemos recordar que para que una persona sea considerada ebria, para que una persona se embriague, debe tener cierta cantidad de alcohol, cierto nivel de alcohol en la sangre, para que la persona pueda estar en ese estado, pueda ser considerado en estado de ebriedad. Y debo hacer aquí un paréntesis, porque cuando hablamos, por ejemplo, de estado de ebriedad, no necesariamente nos estamos refiriendo a que la persona tiene que andar por la calle zigzagueando, yendo de un lado al otro de la calle, que la persona tiene que hablar de manera estropajosa, que la persona tiene que estar tirada en la acera, por ejemplo, ahí que pierda el conocimiento de sí mismo. No necesariamente tiene que ser eso, sino que la persona tenga cierto nivel de alcohol en la sangre. Entonces la persona ya se considera como ebrio, que ese estado de ebriedad puede llevar a la persona a hacer cosas que quizás en su sano juicio la persona no haría. Nosotros recordamos el caso de Noé, que se embriagó, dice la Escritura, en el capítulo 10 del libro de Génesis, se embriagó y se presentó desnudo delante de sus hijos, algo que era obviamente impropio. Incluso por el hecho de uno de sus hijos ver su desnudez, Dios pronunció un juicio sobre su descendencia, en el caso de Can. De manera que eso es lo que sucede con el asunto de la embriaguez. Conocemos el caso también de las hijas de Lot en Génesis capítulo 19, versículo 30, que dice la Escritura que ambas, tanto la mayor como la menor, embriagaron a su padre para luego acostarse con él. Y de hecho ambas salieron embarazadas de su propio padre. Lo embriagaron primero, le dieron vino, dice la Escritura, y entonces
lo embriagaron. En Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que la Biblia prohíbe claramente el hecho de que nos embriaguemos, pero no solamente la Biblia prohíbe que nosotros nos embriaguemos, sino que también, y esto es muy importante, la Biblia hace claras advertencias acerca del alcohol, acerca de las bebidas embriagantes, acerca de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículo 19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Una advertencia: no esté con los bebedores de vino, no andes con los bebedores de vino. Y alguien podría decir, bueno, el mismo principio, Salomón está prohibiendo que nosotros nos juntemos, que nosotros nos identifiquemos, que caminemos con los borrachones, porque él está hablando de bebedores de vino, y eso los va a llevar a la pobreza. Sí, pero también en el versículo 29 del capítulo 23, versículo 29, miren lo que dice Salomón aquí: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que se van buscando la mistura. Y ahora él hace la advertencia: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y su corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ten cuidado, dice Salomón, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, pero como una serpiente te morderá. Eso es lo que te está diciendo. El vino es engañoso, te engaña, no te lleve de su gusto, no te lleve de su sabor, no te lleve de su color, dice él, porque te va a engañar como una serpiente. En Oseas capítulo 4, versículo 11, dice el Señor aquí: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ten cuidado, porque la fornicación, el vino y el mosto hace que las personas actúen sin juicio, sin pensar, que las personas actúen sin reflexionar, que actúen irreflexivamente. De manera entonces que es cierto que no encontramos en la Escritura ningún texto que prohíba al creyente la ingesta de alcohol. Por lo menos no hay un texto que prohíba así directamente la ingesta de alcohol. Sí hay muchos pasajes que prohíben el embriagarse, y alguien podría decir, bueno, yo me puedo tomar una copita porque lo que la Biblia prohíbe es que nos embriaguemos. Aún así hay advertencia que la palabra de Dios nos da, y desde mi punto de vista, obviamente no estoy diciendo que la Biblia, ya lo comencé diciendo, que la Biblia no prohíbe directamente el hecho de que el cristiano consuma alcohol de manera moderada. Ciertamente la Biblia prohíbe el embriagarse, pero desde mi punto de vista, está en mi opinión,
ingesta de alcohol es sumamente peligrosa, ¿Por qué? Porque recuerde que se trata de una bebida que es adictiva. O sea, estamos hablando de una bebida que tiende a crear adicción. Y a veces, por ejemplo, he conocido personas que comenzaron tomándose una copita de alcohol o tomando alcohol de forma moderada, precisamente porque la Biblia no lo prohíbe explícitamente, no lo prohíbe directamente, y terminaron esas personas convirtiéndose en alcohólicos. Así que hay que tener cuidado con eso, porque he conocido personas así, o sea, he conocido personas cristianas así, que comenzaron así, tomando de manera moderada y terminaron convirtiéndose en alcohólicos. Otra cosa también con el tema de la bebida, de la ingesta de alcohol, es que las personas dicen, bueno, la Biblia no prohíbe que tomemos moderadamente, lo que prohíbe es que nos embriaguemos. Pero no todas las personas tienen la misma capacidad, digamos, para tolerar el alcohol, y eso es por un lado, y por el otro lado, no tienen tampoco el dominio propio, ni tampoco el conocimiento para determinar qué cantidad de alcohol le va a embriagar y qué cantidad de alcohol no le va a embriagar. O sea, las personas no poseen ese conocimiento. Y hay personas que dicen, no, yo me puedo tomar, por ejemplo, una copa de vino, porque eso no me va a embriagar, eso no me va a quitar el juicio, eso no me va a desinhibir. Pero hay personas, por ejemplo, que con una copa de vino que se tomen, se ponen contentas, se desinhiben, ¿entiendes? Hacen cosas que normalmente las personas no hacen. Otra advertencia quizá que nosotros podríamos hacer aquí, y esto son solamente sugerencias de parte mía, es que también nosotros debemos tomar en consideración a hermanos débiles en la fe. Hay hermanos, por ejemplo, que no entienden esto, por ejemplo, que la Biblia quizá no prohíbe el que la persona moderadamente pueda ingerir, por ejemplo, qué sé yo, una copa de vino, o ingerir cierta cantidad de alcohol de forma moderada. No entienden eso, son personas débiles, entienden que eso es pecado, y tú puedes serle de tropiezo, como de hecho ha pasado en muchísimas ocasiones. Que personas, por ejemplo, que entienden esto en las Escrituras, de repente se toman una copa de vino delante de un hermano que es débil, que cree que eso es pecado, y entonces hiere la conciencia de ese hermano y le sirve de tropiezo. Y en ese sentido sería interesante nosotros ver el capítulo 8 de la primera carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo, ni siquiera hablando del vino, hablando de la comida, hablando de la carne que se sacrificaba a los ídolos, y el apóstol Pablo escribe a estos hermanos y dice que debemos tener cuidado. Y aunque un ídolo no es nada, dice el apóstol Pablo, y esa carne que se vendía en el mercado, que estaba disponible para la gente pobre, carnes que eran sacrificadas a los ídolos en los templos, y después entonces se llevaba al mercado, y esa era la carne que se vendía a bajo precio, y era la que los pobres podían comprar. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, un ídolo no es nada, tú te puedes comer esa carne, eso no tiene ningún efecto mágico, religioso en ti, pero si un hermano cree que eso es pecado, no te la comas, dice el apóstol Pablo. Ahora, no te la vas a comer no porque el hermano cree que eso es pecado, tú no te la vas a comer porque tú amas a ese hermano y tú no quieres serle de tropiezo a ese hermano. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que no sea tropiezo, que no hiera la conciencia de aquel por quien Cristo murió. De manera entonces que yo, por amor al hermano, por amor a él, a su débil conciencia, hasta que él entiende el asunto, me abstengo de eso. Otra cosa también que podríamos tomar en consideración y por la cual yo sugiero, esa es mi sugerencia, que no sería recomendable para el cristiano, es porque eso también podría convertirse en un obstáculo para el evangelio.
De repente hay creyentes que dicen, bueno, yo lo que no puedo es embriagarme, pero yo me puedo beber una cervecita pequeña, por ejemplo. Una cerveza pequeña yo me la puedo tomar. Sí, pero de repente un incrédulo me ve con una cervecita en la mano y lo primero que ese incrédulo va a pensar seguramente, y eso obviamente va a depender de quizá de la cultura, del entorno cultural, pero el incrédulo probablemente va a pensar, pero este no es cristiano porque él bebe cerveza. Imagínense, por ejemplo, en el sector donde nosotros pastoreamos, que alguien de repente me ve entrando al colmado y comprando una cerveza pequeña porque de repente hace mucho calor y yo me quiero tomar una cerveza pequeña para refrescarme. Entonces el que me vio entrando al colmado, el que me vio tomándome esa cerveza, ¿usted cree que va a ir a la iglesia y se va a sentar en la iglesia y me va a escuchar predicar? Primero que va a decir, no, pero ese pastor no es cristiano, ese pastor es un mundano porque él toma bebidas alcohólicas. Y de hecho ni siquiera va a decir eso, él va a decir es un borrachón. Mira, el pastor de la iglesia es un borrachón. Así que son cosas también que nosotros debemos tomar en consideración. Son muy importantes. Por eso yo aconsejo, sugiero que la persona trate en la medida de lo posible de no exponerse a eso. O sea, yo sugiero que la persona no consuma bebidas alcohólicas porque, pastor, es que hace mucho calor y mire, yo quería una cervecita. Bueno, pero tómate un jugo, tómate un buen vaso de agua fría. O sea, hay muchas otras cosas que yo puedo hacer. Bueno, pastor, pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino por causa de su estómago. O sea que incluso nosotros los pastores podemos tomar también nuestra copa de vino. Porque incluso es una recomendación que Pablo hizo a Timoteo. Bueno, es cierto que el apóstol Pablo dice a Timoteo que tome vino por causa de su estómago. Sin embargo, debemos recordar o debemos entender por qué Pablo hace esta recomendación. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, versículo 23, dice Pablo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no le está diciendo a Pablo que tomara vino porque el vino tenía algún efecto curativo para las enfermedades estomacales de Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo, mira Timoteo, yo sé que el agua que se consume, generalmente el agua potable, no es un agua buena. De hecho, en Palestina, por ejemplo, el agua que se consumía, el agua que se podía consumir sin ningún tipo de problema y que no estaba contaminada, era el agua que usted se tomaba directamente de un manantial. Pero si era un agua, por ejemplo, que estaba acumulada en una cisterna, un agua que era como hacían pozos, hacían cisterna, pozos, y entonces ahí esa agua, que era generalmente agua lluvia, que primero corría por el tejado y entonces se acumulaba en esa cisterna, como nosotros hacemos en el día de hoy, el agua potable, tenemos cisterna y ahí nosotros acumulamos esa cisterna, donde el agua no llega todos los días, y entonces se acumulaba esa agua ahí, y esa era el agua que se consumía, esa era el agua que se usaba para tomar. Imagínense que esa agua tenía entonces un alto nivel de contaminación, de manera que las personas incluso adineradas solían tomar vino en vez de agua. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales y porque esa agua está altamente contaminada, es mejor que tomes vino. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es como que nosotros tengamos, por ejemplo, nos veamos envueltos en la necesidad de nosotros consumir agua potable, agua directamente de la llave, como nos llega a nosotros, un agua que está altamente contaminada, por eso no la tomamos, no la consumimos,
compramos un agua purificada, que hay empresas que la purifican primero, y ese es el agua que consumimos. Si nosotros nos vemos envueltos en la necesidad de consumir esa agua que tiene un alto nivel de contaminación, de repente sería mejor, más conveniente y más saludable para nosotros quizá tomarnos con la comida un poco de vino, consumir un poco de vino, por ejemplo, con la comida, porque sería para nosotros más saludable. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Así que estas recomendaciones son importantes que las tomemos en consideración. Además de eso, déjenme añadir algo más. A veces hay personas que se convierten, que vienen a Cristo, pero son personas que han sido libertadas, por ejemplo, del alcoholismo, son personas que han sido alcohólicas, y tenemos personas en la iglesia así. Si esas personas comienzan a tomar un poquito de vino, que mira que tú te puedes tomar una copita de vino, esa persona, eso sería una gran tentación para que esa persona vuelvan a su antigua situación de alcoholismo, de donde el Señor los libertó. Así que mientras más lejos del alcohol esa persona se mantenga, mucho mejor. Así que estas son las recomendaciones y espero que esto le haya sido de edificación. Que el Señor les bendiga.